Señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Chile exportador de servicios financieros, desafíos para convertirse en un centro financiero regional. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Señora Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Señor Mauricio Larraín, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, Ministerio de Hacienda. Señor Eugenio Simon, coordinador de Mercado de Capitales, Asuntos y Finanzas Internacionales, Ministerio de Hacienda. Señor Guillermo Tagle, director de Empresas, presidente del Depósito Central de Valores. Alberto Echegaray, consejero nacional asesor, CLAPES-UC, y a nuestro moderador, el señor Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES-UC. Agradecemos también la presencia de autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial, y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Alberto Echegaray, consejero nacional asesor CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de introducción. Muy buenos días. Es un enorme gusto introducir este seminario sobre exportación de servicios financieros. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Usualmente la introducción a los seminarios de CLAPES los realiza Felipe Larraín. Pero en esta ocasión, Felipe va a estar presentando, a continuación de esta introducción, el estudio Chile exportador de servicios financieros, preparado por él y por Germán González, que servirá de antecedente y motivación para el panel de conversación que va a cerrar este seminario. Así que me han invitado a hacer esta introducción. Nadie duda que el mercado de capitales chileno ha jugado un rol fundamental en las últimas décadas para el desarrollo de los chilenos, de sus familias, de las empresas y de la economía en general. Pero podemos dar más, muchísimo más. Y no es excusa el porte relativo de nuestro mercado. Voy a spoilear un poco, porque tal como va a mostrar Felipe en unos minutos más en su estudio, economías de tamaño comparable o menor incluso a la de Chile han logrado transformarse en exportadores internacionales de servicios financieros mediante la combinación de 7 factores que son muy clave: estabilidad macroeconómica, marcos regulatorios predecibles, sistemas tributarios competitivos, apertura e integración internacional, capital humano especializado, infraestructura de mercado sofisticada e innovación financiera. Felipe nos va a presentar, me imagino, con mucho detalle en su presentación. Por eso en la introducción yo les quiero proponer 3 puntos complementarios a esos 7 puntos y esos 7 factores clave. Quisiera referirme a que tenemos una oportunidad ahora que hay que aprovechar para hacer estos cambios, para hacer reformas y para transformarnos en exportador de servicios financieros. Que no bastan simplemente las 7 reformas, los 7 factores claves, sino que se necesita una agenda muy intencionada y conversar un poco acerca de la factibilidad de implementar esta reforma en estos tiempos. La oportunidad es ahora. Decía que es ahora porque sabemos de manera dolorosa que Chile es una economía que está estancada. Nuestro crecimiento promedio de la última década es 1/3 de lo que era en los años 90. Estamos estancados en la trampa en los países de ingreso medio y ya no tenemos balas de plata fáciles para salir de ese estancamiento. No existen soluciones mágicas, únicas ni instantáneas a las que echar mano. Y cuando un país se estanca en los ingresos medios, los gobiernos suelen buscar su propia bala de plata. Una gran reforma tributaria, un boom de recursos naturales, una ley de incentivos específicos.
Pero la evidencia muestra que para superar el estancamiento se requiere una transición estructural de la economía muy profunda, compartida por la mayoría y sostenida en el tiempo, basada en la inversión, la innovación y la buena institucionalidad. Y el mercado financiero no escapa a esa realidad. No hay una sola bala de plata que lo multiplique. Ya no tenemos un MK1 que de manera automática, por un cambio de ley, haga que explote el mercado. La única forma es tener decenas de medidas sostenidas en el tiempo, con mucha inteligencia y mucha autoridad. Churchill decía que nunca había que dejar que una buena crisis se desperdicie. En Chile no hemos tenido una, sino que varias crisis los últimos años. Estallido social, COVID, retiros, y no uno, sino que dos procesos constituyentes. Creo que Churchill estaría satisfecho de la sociedad chilena, porque aunque de modo doloroso y costoso, no hemos desperdiciado las crisis de los últimos años y mayoritariamente hemos logrado sacar muchas lecciones y aprendizajes. Uno de los aprendizajes más importantes que hemos logrado es que sin crecimiento económico es imposible llegar al desarrollo. ¿Y qué dice la evidencia respecto a la relación entre crecimiento económico y mercados financieros? Que cumple un rol central en el crecimiento a largo plazo, particularmente en economías abiertas que buscan diversificar su fuente de inversión, aumentar la productividad y mejorar la asignación de capital. Ahora, el segundo punto que quería comentar brevemente es que la evidencia muestra que todos los casos de éxito, los de los centros financieros mundiales o regionales de economías más pequeñas, es que junto con tener las condiciones económicas, regulatorias, tributarias e institucionales, tuvieron además el impulso de estrategias deliberadas por parte de los gobiernos, con incentivos definidos, con respaldo político mayoritario y compartido por los agentes de mercado y la sociedad civil. Agendas orientadas a posicionar al sector financiero como un componente central del modelo de crecimiento. Y ahí tenemos un desafío pendiente en Chile. No se ha logrado impulsar una estrategia transversal con ese objetivo. Es cierto que el año 2019 se presentó una agenda ambiciosa, pero no se pudo seguir adelante con ella. Para un tercer punto con el que quería terminar, es que tenemos que hacer una agenda ¿qué tenemos que hacer para construir una agenda de reformas que generen incentivos sostenibles en el tiempo? Algo fuerte por parte de algunas autoridades va a ser muy difícil. Se podrán aprobar reformas, se podrán modificar leyes, se podrán modificar regulaciones, pero sin liderazgo decidido de parte de la CMF y de parte del Ministerio de Hacienda va a ser muy difícil impulsar una agenda regional, una agenda definitiva para que Chile se transforme en exportador de servicios financieros. Confío que la presentación del estudio de Felipe y la conversación que tendremos en unos minutos va a ser extremadamente interesante para estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Felipe Larraín, director de CLAP SUC, profesor titular de Economía de UC y exministro de Hacienda. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá, darles la bienvenida a todos. Los que han llegado hasta este salón de honor, los que nos siguen por streaming. Y la verdad que quiero decirles que para mí es muy especial esto, porque aquí, algo decía Alberto, aquí se requiere una visión decidida para que esto resulte. Si queremos hacer de Chile un exportador de servicios financieros, un centro financiero regional, requerimos liderazgo, requerimos convencimiento. Y nosotros teníamos ese convencimiento el año 2019, pero no pudimos seguir adelante, por razones de todos sabidos. Estábamos encaminados, veníamos de Londres, habíamos presentado nuestro programa, teníamos un tremendo consejo consultivo de mercado de capitales, que en esa época presidía Guillermo Tagle,
y que estuvimos presentando esta idea del Chile Centro Financiero y todo. Y bueno, que tuvimos un estallido que dejó este proyecto, lo dejó ahí, pero el proyecto no ha muerto. Y el proyecto está hoy día, yo diría, más vivo que nunca. ¿Ah? Entonces, yo quiero partir diciendo, este es un trabajo que hicimos con Germán González, quiero agradecer también el apoyo que tuvimos de Israel Muñoz en este proyecto, que fue un gran apoyo en investigación, y el apoyo que tuvimos en el estudio de la Bolsa Electrónica, del Depósito Central de Valores, de NUAM y de InvestChile, que estuvieron participando. O sea, nosotros estas ideas las hemos testeado, no las produjimos. Nosotros tenemos confianza en Clapes, pero no como para producirlo así completo. Estuvimos testeando estas ideas, las compartimos, las debatimos, y lo que van a ver ustedes es de alguna manera, una síntesis de lo que espera nutrirse con las ideas que salgan de acá, de un panel extraordinario que tenemos después. Entonces, bueno, partamos por... A ver. Ya. Esta es nuestra agenda. Nuestra agenda del mercado de capitales y su relevancia, Chile, avance, retroceso y posición actual. ¿Cuál sería? Aquí hicimos algunas simulaciones. ¿Qué significaría convertir a Chile en un centro financiero? Ahora, una cosa como para... cuando decimos centro financiero o exportador de servicios financieros. Chile no puede ser un exportador de servicios financieros sino es centro financiero. O sea, tiene que convertirse en un centro financiero. Esas dos cosas van de la mano. Son dos maneras, son como las dos caras de la misma moneda. Y por último, plantear una agenda integral para el desarrollo del mercado de capitales chileno. Entonces, partamos por el primero de estos. El mercado de capitales y su relevancia. Bueno, no sé si esto está funcionando. Ahí está. Un mercado de capitales desarrollado canaliza, esto lo sabemos, canaliza recursos de manera eficiente, reduce costos, financia inversión, financia también consumo, financia no solamente la inversión. Y hay un efecto positivo del desarrollo financiero en el crecimiento económico, ese es innegable. Ahora, yo diría, y voy a hacer una afirmación que espero terminar diciendo, yo creo que el mercado financiero y convertir a Chile en un centro financiero es un cuento extraordinariamente atractivo. Pero como que hasta el momento el mercado financiero, siendo extraordinario, como que no ha logrado el relato. Nos falta un buen relato en el mercado financiero, para entender que este no es un tema de la élite, para entender que este es un tema de la gente, de que le puede hacer una diferencia a las personas. Y que, por ejemplo, hoy día tenemos casi 1 millón de créditos hipotecarios en Chile. Y esos créditos hipotecarios, después de los retiros, todos sabemos lo que pasó. Aumentó el costo a 3%, ¿no es cierto? A 3, a 4%, el costo de un hipotecario que antes se contrataba a algo cercano al 2%. Bueno, entonces tenemos evidencia, tenemos un mercado de capitales más desarrollado y aumentan significativamente la tasa de inversión. Si ustedes revisan la evidencia empírica, yo no los voy a aburrir aquí con los papers que nosotros siempre revisamos, pero aquí van desde las cosas más antiguas, King y Levine, tal vez uno de los trabajos más interesantes o más clásicos en materia de desarrollo financiero. Aquí hay algo que no es controvertido, y lo que no es controvertido es que hay causalidad desde desarrollo financiero hacia desarrollo económico. O sea, hay causalidad. No es que esto, miren, los países ricos, cuando se hacen ricos, desarrollan el mercado financiero. No, es que los países se ayudan mucho con el mercado financiero para potenciar su desarrollo. Bueno, está Levine y Serbo, Rajani Singale, Sajai y otros del Fondo Monetario, uno de los más recientes, Wisaya y otros. Y todos estos dicen que se mide de forma distinta, pero desarrollo financiero, capitalización bursátil, pero todo esto genera más crecimiento del PIB. O sea, cuando estamos hablando de un país que, como lo decía Alberto, ya estamos en un país que está bastante estancado, como está Chile hoy día, el mercado financiero, puede ser otro polo de desarrollo de nuestra economía. Bueno, solamente para mencionar una idea, porque a veces esto se nos olvida, la participación que han tenido los fondos de pensiones en la inversión. En Chile, 1/3 de todo
el aumento de la inversión doméstica entre el año 81 y el 2023 se debió al ahorro de los fondos de pensión. Y en México, nosotros medimos esto hace poco, en México es 64%. Entonces, o sea, aquí estos son temas mayores, ¿no? No estamos hablando que un 5% del aumento, no, es un tercio y 64% en el caso de México. Bueno, y vámonos a los principales centros financieros. Hay un índice, a ver, nosotros enseñamos muchas veces en economía que lo que uno no puede medir es difícil de comunicar. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a medir si nos va bien, si nos va mal? Tenemos que tener alguna métrica. Proponemos, bueno, aquí hay una métrica. Los centros financieros en el mundo y América Latina. El Global Financial Centers Index cataloga 120 centros financieros del mundo. Y por ahí está Buenos Aires en el 120. Y está Nueva York en el 1. Entonces, fíjense ustedes, Nueva York, Londres, Hong Kong y Singapur, con esta clasificación del GFSI. ¿Y dónde está Santiago? Bueno, Santiago está en la posición 85 de 120. Estamos en el mapa, pero estamos bastante abajo en el mapa. Somos el primer latinoamericano, pero estamos abajo en el mapa. Y fíjense que aquí vamos a tomar, y fue una de las cosas que trabajamos en este documento, tomamos 4 países. ¿Y por qué 4 países? Porque nosotros no nos vamos a comparar con Nueva York o Londres, ¿no es cierto? Porque no tenemos tamaño. Entonces, sí, ok, pero ¿qué pasa? Hay lugares que están, acuérdense ustedes los primeros 4, Hong Kong y Singapur, y aquí están. Hong Kong tiene 7,5 millones de habitantes, Luxemburgo tiene menos de 1 millón de habitantes y Singapur 6,1, Chile 20. O sea, tamaño no es un tema. Se puede ser un líder mundial como centro financiero sin tener tamaño, sí. Y esto es una buena noticia para nosotros, porque si tuviéramos que tener el tamaño de Londres o el tamaño de Nueva York, donde hacemos nuestro Chile Day, ¿cierto? Estaríamos complicados, porque si no, nunca vamos a ser líderes, pero hay países muy pequeños, mucho más pequeños que nosotros, que han sido líderes y que son los líderes mundiales en este tema. Bueno, PIB nominal, aquí Irlanda tiene más PIB nominal, pero aquí lo más notable tal vez es lo que ustedes pueden ver aquí con el PIB real, ¿cierto? El PIB real y el PIB per cápita, ¿no es cierto?, en dólares por persona. Chile tiene del orden de 17.000. Ahora, si ustedes ven por ahí ese numerito de 28.000 dólares per cápita, eso es APPP. ¿Eh? Esto es a tipo de cambio de mercado. O sea, hay 2 índices uno puede tener el PIB per cápita en 2 formas distintas. Aquí lo estamos mostrando así. Pero fíjense ustedes que es Luxemburgo, el país más rico del mundo, 140.000 dólares per cápita. Y Luxemburgo, con 140.000, con menos de 1 millón de habitantes, vamos a ver ahora qué es lo que significa Singapur, 91.000, Irlanda, 105.000. Caso muy interesante de estudio para Chile, Irlanda, porque Irlanda es un país que está en la Unión Europea, pero ha logrado desarrollarse extraordinariamente, ¿no es cierto? Y su ingreso per cápita ha crecido muchas veces desde que se incorporó a la Unión Europea. Después, nosotros tenemos el PIB del sector financiero. En Chile, el PIB del sector financiero, depende de qué año ustedes lo midan, aquí esto es 2024-25, está entre el 2 y el 3% del PIB total de la economía, en Chile. Sin embargo, en Hong Kong es 26, en Luxemburgo es 25, en Singapur es 14. ¿Ya? O sea, aquí tenemos un espacio enorme para poder expandirnos. Incluso si tomáramos Irlanda como referencia, con 5% del PIB, esto equivale a doblar el tamaño del sector financiero chileno. En un índice de desarrollo financiero que hace el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, mirando el 80 al 2021, bueno, Chile está significativamente por debajo de estos países, de los países líderes, Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo y Singapur, que proponemos que sea nuestro grupo de análisis, porque en algunos de estos indicadores vamos a ver que Sao Paulo nos supera, ¿ya? Pero si queremos ser líderes regionales y ser un centro financiero con perspectivas de ser un centro que pueda competir en el mundo, nos tenemos que fijar en estos países, no en la región donde estamos particularmente mejor. En América Latina,
Fíjense ustedes un detalle, ¿eh? Chile fue líder y por ahí nos superó Brasil. Y desde entonces estamos, claro, un poquito arriba de México y de Panamá, pero estamos por hoy día en este índice. Hay distintos índices, en el de centros financieros, acuérdense, Global Financial Centers Index, estábamos arriba del resto de los países de la región. En este estamos por debajo de Brasil. Ahora, ¿qué tienen estos 4 países? Singapur, Hong Kong, Irlanda y Luxemburgo. Destacan por su integración global, ¿no es cierto?, por la innovación financiera y atracción de capitales internacionales. Y nosotros tenemos un sistema financiero sólido y confiable, pero tenemos menos diversidad, tenemos menos profundidad y menos sofisticación de mercado. A ver, nosotros tenemos buenas condiciones, pero tener buenas condiciones, solidez jurídica, estabilidad institucional, no es suficiente. Aquí se requiere más si queremos ser líderes regionales y desarrollar una industria de exportación de servicios financieros. Y aquí planteamos lo que podemos decir los 7 magníficos, los 7 factores que impulsan el desarrollo de un centro financiero. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es como la base, porque a veces ni siquiera la tocamos. Decimos, bueno, estabilidad macroeconómica, estamos bien, pero eso es una base. Sin estabilidad macroeconómica no hay posibilidad de desarrollo de un centro financiero líder en nuestra región y con posibilidad de transformarse en un competidor global. Después, por supuesto, tenemos marcos regulatorios predecibles. Eso significa estabilidad, no significa inmovilidad, pero una cierta predictibilidad en los marcos regulatorios. Sistema tributario competitivo. Vamos a tocar ese punto porque después vamos a ver lo que hemos avanzado en la actual tramitación del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico que se está tramitando en el Congreso. Ya hay un avance interesante ahí. Después, apertura e integración internacional. Si nos vamos a integrar, nosotros no vamos a ser competitivos para vendernos cosas entre nosotros y para ofrecer servicios solamente en Chile, sino que tenemos que pensar en el exterior. Capital humano especializado. Vamos a ver, hay países que lo tenemos en el estudio, hay países que tienen estrategias explícitas de integración para desarrollar entre la universidad, por ejemplo, y la empresa para desarrollar capital humano especializado, innovación financiera y una infraestructura de mercado especializada que permita que todo este sistema o ecosistema, como se dice hoy día, este ecosistema funcione. Bueno, avances, retrocesos y posición actual. Partamos por la capitalización. Nosotros tuvimos por ahí el 157% a comienzos de la década anterior, 157% del PIB. Hoy día estamos en 79%, o sea, había un retroceso bastante significativo. Tenemos más que Brasil, muchísimo menos, ponemos a Estados Unidos arriba, que tiene más de 200% de su PIB, 216% del PIB, en capitalización de mercado bursátil. En crédito bancario del sector privado, tenemos 75% del PIB. Tenemos más que Estados Unidos. En Estados Unidos hay mecanismos de financiamiento distintos al crédito y más utilizados. Monto transado en acciones. Aquí sí que palidecemos frente a lo que en Estados Unidos se transa 148% del PIB en acciones y nosotros transamos el 9%. Ahora llegamos a transar el 27% por ahí, por el año 2010. Y nos sigue, tenemos aquí a Brasil, que tiene un 40 y tantos por ciento, 42% de transacción de monto transado en acciones. Ahora, reforma al mercado de capitales. Nosotros no hemos estado ausentes de reforma al mercado de capitales. Hemos tenido reformas interesantes y algunas muy positivas en los últimos años. Por ejemplo, aquí las vamos a ver. No tengo tiempo de referirme a todas ellas. Está la ley de OPAS del año 2000, el año 2001, marcadas 3 por ser especialmente relevantes, sin desmerecer las otras. MK1, el APB, el comienzo del APB, los incentivos tributarios al financiamiento bursátil, de ahí viene la exención al impuesto de ganancia de capital para las acciones, para los valores que tienen presencia bursátil. Después, MK2, MK3, ley única de fondo, me voy a referir a ella en un momento más. Después tenemos la ley 21.000 que crea la CMF, ¿no es cierto? Después tenemos la opción, la Ley General de Bancos, que fue de 2019,
Ahí tenemos Basilea III, Scailec, y por último la reforma previsional, que estamos en plena reforma previsional, viendo cómo esos 6 puntos de mayor cotización, 6 puntos porcentuales de mayor cotización, van finalmente a confluir al mercado de capitales. Y esto solamente por poner, esta es una industria que creció muchísimo y tiene un punto de partida, que la Ley Única de Fondos, que luego de ser, ¿no es cierto?, luego que se aprobó la Ley Única de Fondos y empezó a regir la Ley Única de Fondos, los fondos de inversión crecen de 10.000 a cerca de 40.000 millones de dólares. Esta es una industria que se multiplica por 4, lo cual muestra que una acción decidida en torno a simplificar y crear una institucionalidad para la ley, una ley única de fondos, donde teníamos distintos fondos, tuvo un resultado bastante notable en términos de el aumento en los fondos de inversión. Pero también hemos tenido retrocesos. Y retrocesos importantes en el mercado de capitales. O sea, hay cosas positivas, hay cosas negativas. ¿Para qué decir? Y los retrocesos son relativamente recientes, ¿eh? 2020-21. Los retiros provisionales. Bueno, casi 50.000 millones de dólares. Jibarizaron el mercado de fondos de pensiones, lo redujeron fuertemente. Después la eliminación del incentivo tributario a los market makers, como si los market makers, que ustedes los conocen, no sean importantes, generar las puntas de compra y venta para dar liquidez en el mercado. Quiero mencionar, y está en azul aquí, porque estos son el tipo de cosas que como que son destacadas en los medios. Se eliminó la exención del impuesto sobre la ganancia de capital. Y por aquí hay algunos que no voy a identificar, porque después es tan ingrato identificar, así no te gallo. No, mejor los dejamos ahí. Pero todos saben a quién me refiero cuando dicen, no, lo que pasa es que las exenciones son todas negativas. No son todas negativas. La exención del impuesto, fíjense lo que pasó con la exención del impuesto de ganancia de capital. Que resulta que el informe financiero, pues nosotros después seguimos los informes financieros. Si no hay que preocuparse de los informes financieros solo cuando están en discusión en el Congreso. Hay que seguirlos después a ver si cumplen o no cumplen. Ya sabemos, por ejemplo, de por ahí una reforma tributaria del año 2014 que recaudó la mitad de lo que decía su informe financiero. Bueno, pero aquí el informe financiero decía que íbamos a recaudar casi 90.000 millones de pesos y el primer año recaudamos 8.000. O sea, estamos haciendo se eliminan exenciones pretendiendo una recaudación que no ocurre y de paso le hacemos un daño enorme al mercado de capitales. O sea, eso es un elemento lamentable que ocurrió y que hoy día estamos volviendo atrás. Estamos volviendo a esta exención del impuesto de ganancia de capitales, donde los principales centros financieros del mundo no tienen impuesto a la ganancia de capital. Hay que discutir después a quién se aplica la exención, todos los detalles, pero este es un tema importante. O sea, sobreestimamos extraordinariamente en este informe financiero particular cuánto vamos a recaudar y al final recaudamos entre el 10 y el 12% de lo que se había planteado en un comienzo. Después la reforma tributaria, el año 2023. Por ahí en una columna que publicamos con don Guillermo Tagle, lo llamamos un exocet al mercado de capitales. Esto establecía un aumento del impuesto de ganancia de capital, no contentos con el TIE que no había recaudado prácticamente nada, llevar el impuesto al 22, después agregar el impuesto a las utilidades retenidas, al patrimonio, poner fin a los fondos de inversión, por ponerlo así en términos simples y en confianza, ¿no es cierto? Esta era la lápida del mercado de capitales, por la ley de, afortunadamente, esta reforma fracasó, la reforma de 2023. Después tenemos un tema ahí en la super de pensiones entre el 18 y el 24, en que hay criterios progresivamente más estrictos respecto a las comisiones que los fondos de pensiones pueden pagar por inversiones en fondos de inversión. Entonces, por ahí hay otro tema, que el año 24, por aquí está el superintendente, no le toca a usted, porque usted acaba de asumir, así que no es para usted. Bueno, activo de fondos de pensiones. De 82% del PIB, hoy día estamos en 64%. Esta historia la sabemos, estos son los retiros fundamentalmente. Pero ventajas del mercado financiero chileno en América Latina. Acaba de salir, ayer salió el índice IMD. Y Chile está 43. Este no es un índice de mercado financiero, es un índice
¿no es cierto?, que, digamos, en términos de eficiencia empresarial, infraestructura y desempeño económico. Pero es interesante porque revela un poco esta idea del ecosistema, donde nos estamos planteando. Chile es líder en América Latina. Ahora, lo que sí hay que decir también es que hemos perdido hartos lugares en el mundial. Nosotros tuvimos en algún momento, llegamos a estar 19 en el IMD. Y hoy día estamos 43. Entonces, mantenemos el liderazgo en América Latina, pero nos fuimos, pero retrocedimos del orden de 20 lugares, un poquito más. Índices de gobernanza del Banco Mundial. En términos de calidad regulatoria, Chile está número 1 en la región. En términos de imperio de la ley, estamos número 2. Y por ahí nos peleamos con quién, es interesante, bueno, nos peleamos casi con los mismos países, con Uruguay. Estamos siempre ahí en este tipo de índices en la punta con Uruguay. En índice de capital humano, fíjense que esto es súper importante porque el mercado financiero es un mercado que requiere capital humano especializado. Y nosotros estamos en índice de capital humano, estamos a la cabeza de la región y a cierta distancia. Le ganamos a Uruguay, le ganamos a Perú. Entonces, este es un índice, ¿no es cierto?, que también lo miramos bastante. Bueno, impacto económico. Vámonos al impacto económico de convertir a Chile en un centro financiero. ¿Qué podemos decir? ¿Y dónde nos vamos a poner? Claro, si dijéramos, oiga, nos vamos a ir a hacer lo que en Luxemburgo es 25% del PIB. Entonces, imagínense que nos vamos a 25%. No, pues también uno tiene que plantearse metas que sean realistas. Si tenemos entre 2 y 3% del PIB, bueno, supongamos que nos ponemos como meta al 2035, estos son KPIs, metas. Esta meta es ir a 5% del PIB. Podríamos crear del orden de, tendríamos más de un cuarto de millón de personas empleadas en el sector financiero. Aquí habrían más de 60.000. O sea, ustedes pueden decir, esto es ambicioso, es poco ambicioso, tener un 5% del PIB, pero cuando uno está entre el 2 y el 3, es doblar el tamaño del sector financiero relativo a la economía. Ahora, lo interesante es que, y esto para mí les quiero decir que fue una sorpresa, yo pensé antes que el sector mejor pagado en términos de salario, de la mediana salarial, que es lo que estamos midiendo, el ingreso mediano, era el sector minero, pero no es así, el sector minero es segundo, el sector mejor pagado es el sector financiero. Entonces aquí tenemos la posibilidad de expandir un sector que es el mejor pagado de la economía y que tiene altos niveles de formalidad. O sea, parece como que todo va, de alguna manera, todo va ecuacionándose, todo va como resultando. O sea, este es el sector que paga los mejores salarios de la economía. Y esto también es bastante notable. En el año 2005, vamos a comparar una evolución de 20 años. Singapur exportaba 5.200 millones de dólares en poquito más, casi 5.300, en servicios financieros y de seguro. Y Chile exportaba 188, una brecha más o menos. Bueno, pero piensen lo que pasó. El año 2024, Singapur exportó más de 63.000 millones de dólares. O sea, Singapur multiplicó sus exportaciones de servicios financieros y de seguro en 12 veces. ¿Y Chile la multiplicó en el mismo lapso? Sí, creció 3 veces y media. O sea, los otros multiplicaron por 12 y nosotros 3 veces y media. Y por eso es que el sector financiero, Singapur, es tan importante en Singapur, porque han logrado no venderle a los mismos habitantes de ese pequeño estado, sino que ser un competidor mundial en materia de servicios financieros. Bueno, y vámonos finalmente, para terminar, y luego dar paso al panel, a la agenda, ¿no es cierto?, integrada de mercado de capitales para el desarrollo de nuestro mercado, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, la estabilidad macroeconómica está ahí al centro. Esto es lo que no podemos perder si queremos ser un centro financiero regional, un exportador de servicios financieros competitivo en el mundo. Pero aquí están los otros ejes: profundidad financiera, competitividad tributaria, apertura internacional, capital humano especializado, infraestructura de mercado y transparencia, supervisión e innovación. En términos de profundidad financiera, esto sería como ya un compromiso país, no implementar nuevos retiros previsionales. Política populista, pero como que
pasa que llegamos a los periodos más cerca de las elecciones y como que le baja la comezón a algunos honorables, de proponer un retiro, porque la gente está complicada, entonces hay que proponer un nuevo retiro. Esto es lapidario, yo creo que es algo contra lo cual debemos todos luchar. Después, ampliar el universo de inversión de los fondos de pensiones, por ejemplo, incorporar las operaciones de pacto de retrocompra, las repos, ¿no es cierto?, sobre instrumentos de renta fija con un mínimo de calidad crediticia. Después, en competitividad tributaria, de una vez por todas, eliminar el impuesto de ganancia de capital. Si el proyecto de reconstrucción nacional pasa como está, vamos a tener esto. Pero hay otro temita, que es eliminar la tributación sobre ganancias cambiarias no realizadas sobre participaciones permanentes en el exterior. Esto es sobre lo devengado. Entonces se devenga y se paga un impuesto sobre las ganancias. Son ganancias cambiarias, no son ganancias, una ganancia de capital expresada en moneda nacional, pero no se ha realizado. Okay. Este es otro tema importante. En apertura internacional, reconocer valores extranjeros por equivalencia regulatoria. O sea, yo creo que esto es algo en lo cual requiere coordinación de las autoridades de los países. Pero, por ejemplo, si hay empresas que están en good standing, como se dice, en sus propios países, la posibilidad de reconocerlas en el mercado laboral, en el mercado local, ¿no es cierto? Esa es como la idea que está detrás. Y esto que sea como un mecanismo automático, en la medida, mire, esto está bajo la regulación de tal país, reconozco ese regulador y por tanto reconozco ese valor para efectos de ser transado en el mercado local. Doña Katy puede tener ideas distintas al respecto, pero porque ella es la reguladora local. Bueno, después facilitar, ¿no es cierto?, el acceso a la AFP a los mercados over the counter de renta fija. Hoy día eso es bastante engorroso y complicado. Capital humano especializado. Una estrategia nacional de capital humano para el sector financiero. Esto no existe en Chile. ¿Y sabe qué? Que hay otros países que lo tienen. Hong Kong, Singapur lo tienen. Estrategia nacional de capital humano para el sector financiero. Este es otro elemento importante. No basta con tener competitividad tributaria. Tenemos que tener las personas para que podamos hacer realidad esta idea de Chile centro financiero. Y también esto es alianzas estratégicas con las universidades, centros de investigación, sector financiero, pero también visas especializadas. Bueno, algo hemos hecho, el canciller hizo algo con la India, de entregar visas especializadas, no sé si eran especializadas, que no eran solamente para profesionales financieros, pero ahí hay otra idea que se podría intentar. Infraestructura de mercado. Ampliar el acceso al sistema LBTR a instituciones no bancarias. Y extensión de los horarios de operación del LBTR. Eso también es un elemento. Después, modernizar la ley del depósito de valores e interconectar contrapartes centrales con homólogas extranjeras. Esta interconexión la hemos visto en otros lugares también. Por ejemplo, nosotros hablamos de las ventanillas únicas en comercio exterior de bienes. Bueno, aquí estamos hablando de una suerte de interconexión, pero en este caso para un servicio, para el servicio financiero. Después, transparencia, transparencia, supervisión e innovación. Repositorio centralizado para operaciones over the counter. Y desarrollar un sandbox regulatorio integral en Chile, la idea de que las empresas innovadoras puedan tener un espacio para poder desarrollarse bajo determinadas regulaciones, etc. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería contar. Mucho más, yo he podido solamente develar y correr una parte del velo del paper que escribimos y que va a estar disponible en el día de hoy en la página web de CLAPES-UC. Así es que esperamos con esto dar una contribución y decir lo siguiente: yo creo que es importante tomarnos en serio esta agenda. Yo creo que es un momento es un momento bien especial, porque el gobierno, las autoridades de gobierno acaban de decir, y aquí hay representantes de esas autoridades, que la próxima reforma que viene después de aprobar el proyecto de reconstrucción nacional en materia económica es justamente la reforma al mercado de capitales. Lo que nosotros hemos hecho a través de este trabajo, que hemos hecho con bastante cooperación y con mucho trabajo en equipo, es tratar de aportar a este
desarrollo que es tan importante para nuestro país y que por fin la idea de ser un exportador financiero, de servicios financieros de clase mundial, un centro financiero regional, sea realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Germán González, coordinador macroeconómico de CLAP-SUC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos: Catherine Tornel, Mauricio Larraín, Eugenio Simon, Guillermo Tagle. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el seminario, con nuestro panel de conversación. La idea es que tengamos 2 rondas de intervenciones de los panelistas. En la primera les pedimos a nuestros 4 invitados que hagan sus comentarios respecto del estudio, vean desde sus áreas de interés, de trabajo y de conocimiento, ¿verdad? Los comentarios que les pareció el estudio, hacer críticas, ¿verdad? Sugerencias, propuestas adicionales. Así es que, sin más, el tiempo es de 7 minutos. Yo les voy a ir avisando cuando les quede uno. Y partimos entonces con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel. Por favor, tus 7 minutos. ¿Aló? Sí, estaba prendida. Muy buenos días. Primero, comenzar valorando este estudio. Es un excelente estudio, hace una muy buena descripción de lo que ha sido el desarrollo del mercado de capitales chileno y cómo eso ha ido respondiendo a las distintas iniciativas legislativas y regulatorias, porque efectivamente hay un tremendo espacio para, desde las políticas públicas, impulsar el mercado financiero. Me gustaría centrarme en las características que levantaban de estos 4 centros financieros en que se centraron y encontraban 7 características en común. Quiero centrarme en aquella que es más atingente a la CMF, que se refiere a estos marcos de regulación estables, pero también claros, para que los inversionistas extranjeros lleguen a los mercados locales, para que los mercados locales puedan ofrecer servicio hacia inversionistas extranjeros. Lo primero que tenemos que tener es un marco regulatorio claro. Nosotros como CMF entendemos eso y es por eso que estamos trabajando en los compendios de normas financieras. Hemos revisado más de 300 normas. El objetivo ahí es ordenar la normativa, hacerla clara, entendible y también modernizarla, porque la regulación tiene que ser dinámica y tiene que irse adecuando a los nuevos modelos de negocio, y creemos que el mercado financiero está cambiando rápidamente y por lo tanto la regulación debe ir adecuándose. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando y ya hemos publicado varios de estos compendios para AGFs, empresas de auditoría externa, bolsas de intermediarios, clasificadoras de riesgo, emisores de valores. Y también es importante decir que el trabajo no se agota acá. El tener esta normativa ordenada solo facilita la revisión, pero es necesario continuamente estar preguntándonos cómo podemos hacer que la regulación facilite el que se hagan nuevos negocios, cómo podemos desde la regulación facilitar el desarrollo del mercado financiero. Otra característica que planteaba el estudio que me gustaría resaltar es que en todas estas legislaciones que revisaron, en los 4 centros financieros que deberíamos mirar como modelo para el caso de Chile, el regulador tiene entre sus objetivos el desarrollo de mercado,
que es similar a lo que se hizo con la CMF cuando se creó la CMF y se reúne a la ex-SBS y a la SPIF, se les da un mandato de desarrollo de mercado. Entonces, eso es bastante novedoso y es nuevo para nosotros y por lo tanto estamos trabajando fuerte como CMF para hacer carne ese mandato y para efectivamente que se refleje en una reactivación de nuestro mercado financiero. Adicionalmente, también es importante que los marcos regulatorios, si son flexibles y permiten la innovación en los mercados financieros, permiten el hacer nuevos negocios, eso tiene que ir necesariamente acompañado de una supervisión efectiva. Tenemos que detectar a tiempo los riesgos emergentes y tenemos que detectar a tiempo las malas conductas y aquellos que están haciendo mal utilización del mercado financiero. Y es para eso que necesitamos una experiencia supervisora muy bien realizada y necesitamos detectar a tiempo las amenazas y cuando encontremos que alguien está actuando con dolo, está actuando tratando de dañar a otro, haciendo uso inadecuado de la información o de las herramientas del mercado financiero, entonces hay que actuar con el máximo rigor. Entonces, regulación flexible, pero supervisión dura. Si uno mirara como los modelos que hay imperantes en el mundo, más bien esto se parece al modelo de Estados Unidos, que tiene regulación flexible, pero cuando pillo a alguien que está haciendo mal uso de las herramientas del mercado financiero, entonces caigo con todo el rigor de la ley. Es más parecido a eso que el caso de Europa, que tiene regulaciones más prescriptivas, pero que la supervisión ahí efectivamente puede no ser tan dura, pero porque la regulación termina matando espacios de innovación y de crear nuevos negocios. Entonces, cuando vemos hacia qué modelo deberíamos parecernos más, todo indica que debiéramos avanzar más y transitar hacia el modelo de Estados Unidos, que coincide con estas 4 jurisdicciones que se revisaron en el estudio. También otro elemento importante que mencionaban en el estudio es que todos estos reguladores tienen un diálogo permanente con el sector privado y de hecho tienen instancias formales de relacionamiento con el sector privado. En el caso de Chile tenemos una excelente instancia dada por el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, que es liderada por el Ministerio de Hacienda a través de la Coordinación de Mercado de Capitales y que a través de la Coordinación de Mercado de Capitales se relaciona con cada uno de los reguladores que está involucrado. Entonces aquí también me gustaría por último resaltar que el esfuerzo tiene necesariamente que ser con visión integral y de manera coordinada con los demás reguladores. No podemos avanzar como CMF sin tomar en cuenta a la Superintendencia de Pensiones porque representan más de un 4% de los activos del sistema, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando de manera coordinada con el Superintendente de Pensiones para avanzar porque sus objetivos, que son mejores pensiones, están muy en línea con tener un mercado más desarrollado. Un mercado más desarrollado también contribuye a que todos los chilenos puedan tener mejores pensiones. Y adicionalmente, con el Servicio de Impuestos Internos también es importante avanzar coordinados porque nos cruzamos en varios aspectos. De hecho, el mercado de los repos, nosotros avanzamos en normativa, pero se necesitaban necesariamente algunos pronunciamientos y algunas interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos que ya fueron aclaradas, faltan algunas que son marginales. Ya nos reunimos con el director del Servicio de Impuestos Internos que tiene la mejor voluntad para seguir avanzando en esa vía. Entonces creo que me gustaría resaltar la importancia de la mirada integral y del trabajo coordinado con las demás autoridades. Y por último, también mencionan en el estudio la importancia de la innovación. A través de la ley FinTech se ha impulsado la innovación no solamente del sector FinTech, sino que de todo el sector financiero a través de
el sector fintech que fue un motor, pero todo el sector financiero está avanzando en introducir más innovación en sus procesos, con eso se alcanza mayor eficiencia y se cubren mejor las necesidades de los clientes. Adicionalmente, nosotros como CMF también hemos avanzado, tenemos por ejemplo un sandbox tecnológico, un sandbox regulatorio, que es lo que propone el estudio, sería ir un paso más allá, porque eso requiere cambio en la ley, pero hasta donde nos permite la ley tenemos este sandbox tecnológico que lo que hace es permitir que en un ambiente de prueba distintos innovadores vayan a probar sus modelos de negocio. Entonces, estamos avanzando decididamente en la vía que propone el estudio y tenemos bastante coincidencia con que esos son los factores que efectivamente hay que mover para poder llegar a un mercado financiero mucho más desarrollado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Vamos a tener una segunda ronda de comentarios. Yo entonces destaco tres elementos de su participación. El concepto de regulación flexible, pero supervisión dura, en primer lugar. El segundo, la necesidad de tener un diálogo permanente e integral y coordinado con los distintos sectores y también la importancia de la innovación, dado el creciente desarrollo y la velocidad con que están cambiando las cosas en el mercado de capitales, ¿verdad? Y en todo orden de cosas. Entonces, pasemos en segundo lugar a la visión del Ejecutivo a través del coordinador de mercado de capitales de finanzas internacionales también, don Eugenio Simon. Gracias por venir y sus comentarios al informe, por favor. Gracias. Gracias, Germán. Buenos días a todos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación a CLAPES, por congregar a esta audiencia tan distinguida. Y mi primer comentario sería, la presentación de Felipe de alguna forma está alineada, o siento que está alineada completamente y coincide con el diagnóstico que tiene el actual gobierno sobre el tema del mercado de capitales. El mercado de capitales es el motor, coincidimos, en el motor de nuestra economía, es el corazón que alimenta el proceso de crecimiento, el proceso de inversión, la canalización de la inversión, el desarrollo y el bienestar. Esa es nuestra coincidencia. Y de alguna forma me llamaba la atención lo que decía Alberto, en el sentido de que hoy día, con varias reformas en el mercado de capitales, con varios avances, con varios retrocesos que mencionaba Felipe, no hay balas de plata. No hay una sola bala de plata que de alguna forma nos ayude o nos permita despegar y revolucionar nuestro mercado de capitales. Yo creo que el trabajo consistente, arduo, continuo del sector privado y del gobierno son los elementos que nos van a ayudar a avanzar en esto. Si de alguna forma yo pudiera identificar una especie de bala de plata, diría que hoy día el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales es una instancia donde recogemos todas las iniciativas o muchas de las iniciativas que el sector privado ha desarrollado o está de alguna forma buscando, interpretando, promoviendo, y esa instancia con el Poder Ejecutivo canaliza de alguna forma los cambios que nos gustaría implementar. Nosotros, y lo ha dicho reiteradamente el ministro de Hacienda, el sector privado es el motor que va a desarrollar nuestro mercado de capitales y las puertas del ministerio en ese sentido están abiertas a las propuestas, sugerencias y opiniones de este sector. Y en eso tenemos que trabajar todos, es una tarea en conjunto, no es una tarea ni del regulador, ni del Ejecutivo, ni de la academia. El sector privado es el que tiene que promover, desarrollar y presentar propuestas concretas. Y de alguna forma, aunque parezca un poquito tóxico, tiene que insistir y tiene que promover. Y en eso de alguna forma estamos. Yo creo que las coincidencias que planteaba Felipe con respecto a la agenda del mercado de capitales, es la primera y gran coincidencia es que el mercado, la reforma del mercado de capitales o los cambios en el mercado de capitales no son para
mejorar el mercado de capitales en sí, sino que para promover el crecimiento y el desarrollo. Ese es el fin último, el bienestar. El gobierno ha insistido que esto de alguna forma es lo que nos va a mejorar, nos va a sacar de este estancamiento en el que estamos y que podemos seguir promoviendo. Aumentar la inversión, elevar el crecimiento potencial, financiar innovación y emprendimiento, mejorar acceso al crédito para personas y empresas y generar empleo de alta productividad. Esa es la primera gran coincidencia que yo veo en lo que plantea Felipe y en la propuesta que de alguna forma tenemos como gobierno en este proceso. El segundo tema de coincidencia es también lo que mencionaba la presidenta, incorporar una agenda que de simplificación regulatoria. Eso es algo que es ampliamente consensuado por todos los agentes, ¿no es cierto? Simplificar la emisión de bonos, simplificar la inscripción en el registro de valores, agilizar las autorizaciones de la CMF. Lo ha insistido que uno de los propósitos, la presidenta de su gestión, es agilizar los procesos internos de la CMF, facilitar la creación de fondos, revisar duplicidades regulatorias. En el tercer punto de coincidencia, y creo que es muy importante, está todo el tema de infraestructura financiera. De alguna forma tenemos una misión y una obligación si queremos integrar al resto del mundo, si queremos atraer a inversionistas financieros internacionales, y no solo financieros, sino que inversión real, o integrarnos con el resto de los países de Latinoamérica, lo que comentaba Felipe en términos de la gestión y administración de inversiones. Tenemos que conectarnos tecnológicamente y nuestro sistema y nuestra tecnología y nuestra infraestructura tiene que estar conectada. No podemos desarrollar y quedarnos con una infraestructura que solo sirva para nuestros propósitos internos, sino que tiene que facilitar la gestión y las acciones que toman inversionistas internacionales que quieren venir y quieren invertir en Chile. Por ejemplo, menciono Euroclear, que hoy día utilizamos, mayor participación de los inversionistas extranjeros en bonos locales, mercado de repo, que ya lo mencionó Felipe y Katy, mercado derivado y liquidación internacional, CLS. En algún momento tenemos que trabajar y conducirnos a esa integración internacional. El cuarto aspecto que yo creo que hay coincidencia, aunque quizás no se enfatizó tanto en la presentación de Felipe, es todo el tema del desarrollo del mercado de deuda. El mercado de deuda es la principal fuente de financiamiento de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestras personas. Ese es un mercado enorme, gigante, que tenemos que de alguna forma darle más cuerpo y darle más prioridad. De alguna forma, desde ese punto de vista, el Ministerio de Hacienda está trabajando muy arduamente en todo el proceso de implementar un desarrollo de formadores de mercado. Eso nos va a llevar a diseñar plataformas en la cual pueda operar el mercado primario de deuda. Hoy día Chile, y lo hemos visto a través de los años, ha incrementado su deuda tanto local, en moneda local como moneda internacional en forma significativa. Tenemos 160.000 millones de dólares de deuda. Hemos duplicado el tamaño de nuestra deuda en los últimos 8, 10 años. Y ese proceso de alguna forma tiene que ordenarse, tiene que transparentarse y que tiene que permitir que inversionistas extranjeros participen en ese mercado en forma con las mismas normas, reglas y procedimientos que operan a nivel internacional. No tenemos para qué inventar la rueda. Y en ese sentido, ese proceso lo estamos desarrollando desde el Ministerio de Hacienda. Vamos a seguir anunciando avances en ese proceso y complementado eso con todo el desarrollo del mercado de repos. Es fundamental tener un mercado de repos en los cuales los inversionistas puedan tener la alternativa de generar liquidez y participar en la compra o en la inversión, no solo en deuda soberana, sino que también en deuda corporativa local. Ese es un punto. El mercado de bonos corporativos, tenemos que desarrollarlo. Hay interés afuera por invertir en nuestro mercado, en el mercado privado. Es un mercado que ha estado de alguna forma muy limitado y estancado en los últimos años. Tenemos que darle un impulso.
el financiamiento hipotecario. Hemos conversado muchas veces y en muchas oportunidades sobre el desarrollo de este mercado y que es tan importante y que tenemos inversionistas institucionales con fondos y con apetito por invertir en esto en forma muy grande que otros países no lo tienen en la región. Y también el mercado secundario de renta fija. Ese es algo que tenemos que perfeccionar y mejorar. Por último, ya lo mencionó al final la presidenta, coincidimos en una visión de pro innovación financiera y eso está de alguna forma identificado en todo el desarrollo que viene por delante en los temas de fintech, tokenización, activos digitales, finanzas abiertas y competencia bancaria. Tenemos muchos desafíos. Creo que tenemos un buen punto de partida en nuestro mercado de capitales y creo que los avances los vamos a tener que hacer en conjunto entre el sector privado y el sector público. Y ese es el desafío principal, creo yo, que tenemos hacia adelante, poder trabajar en forma coordinada, conjunta y que se vean los frutos de ese trabajo en el mercado de capitales. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, destaco sobre todo, ¿cierto?, la necesidad de avanzar en simplificar la regulación, en fortalecer la infraestructura financiera, desarrollar el mercado de deuda, ¿cierto? Y también el comentario en pos de avanzar en innovación financiera. También no quiero dejar de destacar el impulso que puede significar una reforma al mercado de capitales sobre el crecimiento económico. Cuando se discute cómo lo vamos a hacer para lograr el crecimiento potencial de 4% y que el proyecto de reconstrucción no es suficiente para eso, creo que acá hay un segundo pilar, ¿verdad?, que puede permitir avanzar en esa dirección de manera muy, muy decidida. También destaco la invitación al sector privado. Parte del sector privado está acá presente, algunos nos están viendo por streaming, así que un llamado claro desde el Ejecutivo a contribuir con ideas, a aportar al desarrollo de esta agenda. Y ahora pasamos a un actor que ha sido nombrado en las dos intervenciones anteriores, no específicamente, pero el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales puede tener un rol muy importante en esta agenda y tenemos hoy día la suerte de contar con su presidente, Mauricio Larraín. Mauricio, tus 7 minutos para comentar. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la introducción, Germán, y muchas gracias por la invitación a este panel tan destacado. Si me permites, Germán, me gustaría explicar brevemente en qué consiste el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales en caso de que alguien no sepa qué es lo que es. Este consejo es una mesa de diálogo público-privada que tiene un objetivo, que es asesorar al Ministerio de Hacienda en materias de mercado de capitales. Somos 25 consejeros de distintos sectores de la industria y la manera como hemos venido organizando nuestro trabajo es de manera descentralizada, a través de 6 grupos distintos de trabajo. Número 1, seguimiento de la implementación de la reforma previsional. Número 2, un tema que ya se ha tocado acá, simplificación y armonización regulatoria. Número 3, cómo aumentar la profundidad y la liquidez de nuestro mercado. Número 4, y este es muy importante, proyección internacional de Chile. Número 5, cómo aumentar la inclusión y la innovación financiera. Y número 6, seguimiento de proyectos de ley que están en este momento en el Congreso. Entonces, uno de estos 6 líneas de trabajo es, nosotros le llamamos proyección internacional, pero se le puede llamar exportación de servicios financieros, se le puede llamar Chile como centro financiero regional. Evidentemente eso tiene un traslape del 100% con el estudio de Felipe y de Germán. Entonces, cuando yo supe que este estudio se estaba publicando, me salió una lágrima porque me emocioné, Felipe. Porque dije, por fin se vuelve a poner este tema tan importante en el debate público. Este estudio, Germán, me gusta por varias razones. Déjenme mencionar algunas. Esto lo dijo tanto Alberto como Felipe, pero creo que es importante enfatizarlo. Esto es el tamaño. Chile es un país pequeño, pero no por eso no podemos ser un centro financiero regional. Y me gustó mucho el ejemplo de Luxemburgo. Yo estuve en Luxemburgo hace unos 3 meses atrás para la conferencia anual de la industria de fondos, la ALFI. Y efectivamente Luxemburgo es un país pequeño, tiene 700.000 habitantes. Como comparación, eso equivale a la población de Puente Alto.
y tiene una industria de gestión de inversiones que administra activos por cerca de 10 trillones de dólares, 10 millones de dólares. Y cuando uno va a Luxemburgo se puede percibir en el ambiente el hecho de que es un centro financiero regional, porque no son solamente las administradoras de fondos, son los equipos de abogados especializados, son las empresas de custodio, son los asesores, son los auditores, son los proveedores tecnológicos. Es todo lo que Felipe le llamaba el ecosistema del mercado financiero. Entonces, se observa ahí. Entonces, número 1, tamaño, no es necesariamente la restricción. Número 2, que Chile tiene la solidez institucional. Ya se destacó en el estudio. Tenemos la estabilidad macro. Tenemos un mercado que tiene una supervisión financiera efectiva y un mercado muy sofisticado. Tenemos rule of law. Tenemos, a veces uno lo da por dado, pero en Chile cuando se producen las elecciones presidenciales, los resultados de la elección presidencial se saben en el mismo día. Miren lo que está pasando con otros países de la región. Tenemos toda esta ventaja institucional, pero no la estamos aprovechando del todo, en el sentido de que estamos con un sector financiero que contribuye al 3% del PIB. Luxemburgo, que estaba hablando en el punto anterior, tiene un sector financiero que representa el 25% del PIB, es decir, digamos, por cada dólar de PIB que produce Luxemburgo, 25 centavos lo contribuye el sector financiero. Entonces ahí tenemos una brecha que creo que es importante ir cerrando. Y después lo tercero, que me llamó mucho la atención, es que buena parte del deterioro reciente que ha tenido el mercado de capitales es autoinfligido. Tenemos que ser autocríticos. Los retiros previsionales del año 2020 y 2021 drenaron cerca de 50.000 millones de dólares de mercado de capitales. Cuando se eliminó la exención al impuesto a la ganancia de capital el año 2022, después de un año de implementación de esa medida, el volumen transado en la bolsa cayó en 15.000 millones de dólares. Es una reducción del 35% respecto al año anterior. Entonces, ojo, acá las políticas públicas pueden ayudar mucho, pero también pueden dañar mucho al mercado. Ahora, ¿cómo se relaciona el Consejo Consultivo Mercado de Capitales con todo esto? Bueno, la conexión es muy estrecha. El estudio enfatiza que si uno quiere llevar a cabo este anhelo, es importante entender la exportación de servicios financieros como un objetivo nacional explícito y que obviamente requiere un acuerdo político que sea transversal. Y esos son un poco los cimientos del Consejo Consultivo, en el sentido de que un objetivo nacional explícito no basta declararlo, hay que construirlo. Y la manera como se construye es a través de acuerdos entre el sector privado, los actores del sector privado, la banca, las corredoras de bolsa, las gestoras de inversiones, compañías de seguros y otras, y el Estado. Entonces ahí el Consejo Consultivo está bien ubicado porque es una mesa que se pone justo en la mitad de los actores del sector privado y el Estado. Y por supuesto tiene una característica que es apolítico. Este consejo se creó el año 2008 en plena crisis subprime y ha existido por varios gobiernos de colores políticos muy distintos. Porque las materias de mercado de capitales deberían ser técnicas, apolíticas y por lo tanto ir más allá del ciclo político. Y ya para ir cerrando, ¿qué hemos estado haciendo en el Consejo Consultivo Mercado de Capitales? Hemos estado apoyando a la coordinación de mercado de capitales con reuniones semanales, ya no con propuestas, digamos, a 1000 metros de altura, sino que ya ir a los detalles. O sea, ¿qué inciso de qué artículos, de qué ley hay que cambiar para poder lograr los objetivos que estamos buscando? No quiero entrar en detalle, pero estamos trabajando en el artículo 107 de Ley de Impuesto a la Renta, relativo a los impuestos a las ganancias de capital para las acciones. Otra cosa que es muy importante es el 104, que tengo entendido que no lo vi en el estudio, pero eso tiene que ver con los bonos. En este momento hay fricciones que impiden
que los inversionistas extranjeros o que dificultan que los inversionistas extranjeros puedan comprar emisiones de bono locales. Entonces estamos estudiando y tratando de proveer expertise técnico a la coordinación de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda de cómo ir eliminando esas fricciones. El 108 de la ley de impuesto a la renta también, que tiene que ver con la tributación del mundo de los fondos. Entonces, para terminar, felicitar a Germán y a Felipe por este estudio y obviamente ponernos como Consejo Consultivo de Mercado de Capitales totalmente a la disposición para tratar de lograr este anhelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy valioso también saber el trabajo que hacen, comprender un poco más la labor del Consejo Consultivo. Yo creo que hay un trabajo de comunicación importante que hacer para que esto se siga conociendo, se sepa el rol que ustedes tienen y la importancia que pueden jugar en este proceso. Me interesa también tu experiencia en Luxemburgo. En la segunda vuelta te voy a hacer una pregunta específica sobre ese tema, a ver si puedes profundizar un poquito más. Y ahora los siguientes 7 minutos para Guillermo Tagle, por favor. Guillermo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan. Un par de anécdotas. Este estudio que presenta Felipe y Clapes hoy día surge en una circunstancia bien diferente a la que tenemos hoy. Esto fue el año pasado. Nos pusimos la meta de tener un proyecto para presentarle a un posible gobierno escéptico en materia de desarrollo de mercado de capitales para poder motivarlo. Y hoy día nos encontramos con un gobierno receptivo y muy comprometido con la causa. Así que eso obviamente nos llena de entusiasmo y nos permite avanzar mucho más rápido. Cuando este trabajo partió el año pasado, no se sabía quién iba a gobernar y junto con Clapes, la Bolsa Electrónica, NUAM y el DCB e Invest, decidimos tener un proyecto para presentárselo a las nuevas autoridades para destacarle la importancia que era focalizarse en este tema de desarrollo de mercado de capitales para el futuro. ¿Y por qué? Porque bueno, esta historia viene ya de muchos años, yo creo que son más de 30 años de que tenemos la ilusión de que podemos hacer algo con el mercado de capitales, y esto viene desde la época en que Chile hacía cosas transformacionales y algunas de ellas realmente resultaron muy potentes. Yo las pongo a la altura del día que Chile decidió que iba a ser una economía totalmente abierta y salió a firmar tratados de libre comercio con el mundo, y la verdad es que transformó nuestra economía. De ser una economía local y pequeña, pasamos a ser una economía integrada al mundo y nadie puede dudar el salto que le significó a este país convertirse en una economía abierta. También recuerdo un momento épico para algunos, los mayores a lo mejor recordarán, cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, en un seminario de la Bolsa Electrónica, declara: vamos a pavimentar los caminos de Chile con las platas de las AFPs. Ese statement, recién iniciada la democracia, pueden imaginar el shock que provocó en la industria de AFPs. Aquí, obviamente, la primera lectura fue: señores AFP, pásenos la plata, vamos a pavimentar las carreteras. Digamos. Y sin embargo, el concepto fue desarrollar la infraestructura pública con un modelo de concesiones privado, gestionado público, junto con el Estado, y que tiene a Chile en el estado de modernidad e infraestructura que tenemos hoy día. Son visiones que tuvieron líderes en distintos momentos del tiempo y que transformaron Chile. ¿Por qué los menciono? Porque el mercado de capitales yo creo que es la piedra angular que está pendiente, la materia prima que está ahí esperando, que lleva 30 años en espera para poder convertir realmente a Chile en un país desarrollado y que le llegue el bienestar a todos, y que por diversas razones, cada vez que se ha impulsado, no ha resultado. El primer impulso, que fue por allá por los años 98, antes del 2000, y cuando se lanza esta idea, se promulgaron proyectos de ley, se aprobaron en el Congreso. La ley de plataformas, se aprobó, la ley de plataformas invitaba a compañías multinacionales del mundo a establecer en Chile su base de operaciones para América Latina y financiarlas vía emisiones de bonos, emisiones de acciones en el mercado chileno para financiar su expansión latinoamericana. Esa ley se promulgó, se aprobó, tuvo hasta reglamentos, digamos, y nunca funcionó. Después se creó la bolsa offshore. O sea, la verdad es que la iniciativa incluso generó proyectos de ley que se aprobaron. Y cuando uno piensa hacia atrás, ¿qué mató la iniciativa hace 30 años atrás? Desde mi punto de vista, un detalle que siempre estuvo presente y que fue matando muchas de estas leyes, que es la preocupación de cómo hacemos
para que los chilenos no se nos disfracen de extranjeros y se beneficien de beneficios tributarios que no les corresponden porque son residentes de Chile. La ley de plataforma fracasó principalmente por eso. Se le exigió a las sociedades extranjeras para poder establecerse aquí, abrir el secreto bancario, porque cómo se hacía para que cuando le repartieran un dividendo de una ganancia obtenida en Perú a un accionista español, no pagar impuesto en Chile, porque no tenía que pagar impuesto en Chile, era un pass-through. Entonces empezó el secreto bancario, la preocupación, y siempre el celo era cómo evitamos que los chilenos se nos disfracen de extranjeros y si damos servicios de gestión patrimonial a no residentes y les permitimos tener un equivalente RUT simplificado, que abran una cuenta de inversiones, que se les maneje sus plata, pasen sus plata por aquí. ¿Cómo evitamos que no haya el chileno que armó una estructura afuera y aparece como extranjero aquí, maneja sus inversiones y no paga impuestos? El germen de esa preocupación mató varios de los proyectos. ¿Qué tenemos hoy día que nos defiende? Bueno, hay una ley de elusión tributaria, hay una ley de delitos económicos, hay transparencia, hay sistemas de informática que permiten identificar, tenemos un problema reciente en el tema de lavado de dinero, pero las redes mundiales de información respecto al lavado de dinero existen, las usan las bancas privadas, todo el mundo desarrollado. Entonces, hemos tenido un salto en la tecnología, en el reforzamiento regulatorio de Chile, que nos permite con más tranquilidad poder dar el salto. Pero a diferencia de lo que se ha planteado aquí, yo creo que sí se necesita una bala de plata. Y esa bala de plata es la convicción con el que el presidente Lagos dijo vamos a pavimentar las carreteras de Chile con la plata de las AFP, o cuando el gobierno del presidente Frey decide firmar tratados de libre comercio con todos los países que se pueda, cuando se decide entrar a la OCDE, y para entrar a la OCDE había que limpiar las aguas servidas de las ciudades de Chile. Y eso yo lo repito mucho porque poca gente lo sabe. ¿Por qué tenemos todas las plantas de tratamiento de agua servidas en casi todas las ciudades de Chile? Porque para ser país OCDE uno tiene que tratar las aguas servidas. Uno no está en la OCDE si tira las aguas servidas a los mares o a los lagos. Para eso hubo que tomar la decisión de privatizar las empresas sanitarias, porque hecho por el Estado no se iba a lograr. Y por eso el presidente Frey en su época decide privatizar el sistema sanitario para que haya inversión y podamos cumplir con el estándar y convertirnos en el único país de América Latina que trata las aguas servidas. Entonces aquí se necesita una vara de plata. Esa vara de plata es el liderazgo, la convicción que va a tener que tener el que empuje este proyecto con la fuerza, que me imagino que va a estar entre el ministro de Hacienda y el coordinador de Mercado de Capitales, digamos. Pero aquí tiene que haber una convicción para que este proyecto realmente ocurra, y estoy convencido que afortunadamente, y lo comentamos hace unas semanas atrás cuando vino Catherine primera vez aquí a Clapes, la realidad lamentable es que este proyecto lo necesita no solo Chile, lo necesita América Latina. Nuestros países vecinos no tienen mercado de capitales. Los ciudadanos de los países de alrededor, cuando no son suficientemente ricos para que los atiendan en Nueva York o en Zúrich, guardan la plata debajo de la tierra, porque no tienen mercado de capitales para ahorrar. No tienen mercado de capitales donde puedan levantar capital para desarrollar una empresa en un mercado bursátil bien estructurado. Y el mercado desarrollado está tan lejos de nosotros que la brecha entre Chile o nuestra región y Estados Unidos y Europa es tan grande que nos vamos a seguir quedando cada vez más pobres, y vamos a ver cómo se hacen IPOs de SpaceX que levantan 70.000 millones de dólares, o compañías que valen trillones, y los que eran los large caps de Chile hace algunos años, cuando teníamos 157% de la bolsa listada, hoy día no dan ni para mid cap en el mercado desarrollado. Entonces, la brecha es muy grande. Latinoamérica necesita este proyecto, y yo creo que es, a lo mejor con el sesgo de donde siempre he trabajado, es uno de los pocos diamantes en bruto que Chile tiene por explotar, y que por 30 años hemos tenido la idea y por 30 años no lo hemos logrado. Así que ojalá cuando ya se termine el proyecto de reconstrucción y se lance este proyecto, como en la siguiente etapa, tengamos al ministro Quiroz invitado por don Felipe Larraín a presentarnos directamente el proyecto, y que va a contar con todo el apoyo de todas las empresas que estamos tanto en el mundo de la infraestructura como en el mundo de servicios financieros para que esto
por fin lo podamos hacer realidad. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda parte del panel. Me informan en primer lugar que el estudio está publicado en la página web de CLAPES y ahí lo pueden consultar. También recibí varias preguntas que voy a tratar de agrupar, las voy a plantear en términos generales, excepto una que hay para la presidenta de la CMF. A pesar de que hemos dicho en varias intervenciones que no hay una bala de plata, el público nos lleva o lleva al panel a tratar de enfatizar cuáles serían las tres principales medidas que se debieran empujar a juicio de ustedes, dónde ven que están las principales urgencias, los temas más importantes necesarios para transformar a Chile en un centro financiero global o regional y exportador de servicios financieros. Entonces hay un par de preguntas que apuntan a los énfasis, dónde deberían estar. Hay una pregunta también que hace mención al rol de la banca en este proceso, si alguno quisiera mencionar. Digamos, hay una intervención que plantea que tenemos una banca fuerte, ¿verdad?, que podría jugar un rol importante en este proceso. Y en tercer lugar hay un comentario, porque acá surgió la necesidad de coordinar con el Servicio de Impuestos Internos. Alguien en el público plantea también la importancia de aduanas, sobre todo cuando hablamos de exportaciones de servicios, junto con el Servicio de Impuestos Internos. Hecho esos comentarios generales, la siguiente ronda es bastante más breve, 3 minutos de intervención. Voy a partir con Guillermo, al revés de cómo partí la vez anterior. Básicamente, Guillermo, en base a tus conocimientos del mercado de la región, mi pregunta es, ¿qué tipo de productos, servicios o qué le puede ofrecer Chile a América Latina? Tú hablaste bastante respecto del rol que la región necesita algo como esto para Chile, pero básicamente identificando que Chile tiene ventaja, ¿verdad? Pero ¿en qué producto, en qué mercado específico, qué servicio podríamos ofrecer si tenemos estos cambios regulatorios que se proponen acá? Cuando se aprobó MK1 y se abrió el mercado bursátil al exterior, hay que recordar que teníamos 23 empresas chilenas listadas en Nueva York, porque para levantar capital había que listarse en Nueva York y no en Chile. Cuando se abre el mercado, las empresas empezaron a deslistarse en Nueva York y la mayoría se volvió a Chile, y tuvimos más de 2.000, 3.000 fondos del mundo que se registraron en Chile para comprar valores. Yo creo que esa materia también está disponible, y está disponible no solamente para empresas chilenas, sino que para empresas latinoamericanas. El hub de transacción de acciones de América Latina por parte de inversionistas que quieren comprar en América Latina, que lamentablemente también en estos últimos 30 años han disminuido, pero tenemos que volver a encantarlos, y América Latina ha vuelto a estar un poco más en la visibilidad de los mercados. Pero yo creo que Chile sea un hub donde los emisores de valores, acciones y bonos de América Latina, que nuevamente no tienen la escala para ir a hacer un IPO al New York Stock Exchange, pero sí lo pueden hacer aquí, puedan encontrar aquí inversionistas que miran América Latina con emisores que emiten acciones y bonos de empresas latinoamericanas. Y está la igualdad del emisor, que lo mencionó Felipe Larraín en su exposición. Tenemos una discriminación. La empresa chilena tiene un tratamiento, el valor extranjero tiene otro tratamiento. No vamos a conseguir que una empresa del retail, por ejemplo, colombiana, se abra a bolsa si el tratamiento tributario para los inversionistas que compran esas acciones en la bolsa chilena es diferente para la chilena que para la colombiana. O sea, tenemos que tratarlos exactamente igual, generarle los mismos beneficios a los inversionistas, el mismo tratamiento tributario, y lo dejo ahí porque creo, para mí ese es uno, y menciono el otro. Tenemos toda una capacidad de dar servicios de gestión patrimonial de chilenos para chilenos, y resulta que tenemos ciudadanos de la región. Nuevamente, yo creo que la brecha está entre los que acceden a la Bolsa de Nueva York, a las bancas privadas del mundo desarrollado, y los que están en la mitad, y tenemos todo el mercado a la mitad disponible para que lo atendamos desde Chile, y no lo estamos aprovechando. Muchas gracias, Guillermo. Mauricio, te comenté que quería preguntar un poquito sobre Luxemburgo, que nos cuente tu experiencia de, digamos, ¿qué elementos destacarías de esa economía que Chile pudiera tomar como ejemplo para avanzar en este proceso de convertirse en un exportador regional de servicios financieros? Perfecto, gracias por la pregunta. Acá la típica respuesta tendría que ver con lo tributario, pero yo a propósito no voy a hablar de lo tributario, para dejarlo a un lado por un momento.
y enfocarme más en la parte regulatoria. Lo que tiene Luxemburgo y que no tiene Chile es que ese país permite, en el mundo de gestión de inversiones, permite separar lo que es la administración de cartera, por un lado, con lo que es la gestión de inversiones. En Chile, la LUF, la Ley Única de Fondos, no permite hacer esa separación. Y conceptualmente son dos actividades distintas. La administración de cartera es más un rol de back office, de la valorización de las cuotas, de la reportería regulatoria, del compliance, de la divulgación de información, etc. Mientras que la gestión de inversiones tiene que ver propiamente tal como la definición de cuál es la estrategia de inversión, cuál es el asset allocation, cuáles son los activos en particular que se van a incluir en el portafolio de inversión, etcétera, etcétera. Entonces a mí me hace harto sentido de que estas cosas estén separadas. ¿Qué es lo que vi, Germán, en Luxemburgo? Que muchos gestores de inversiones de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Chile, contratan a una administradora en Luxemburgo, a un management company, un manco, como le dicen. Y desde Luxemburgo, esa administradora hace todo el servicio de back office, pero la gestión de la inversión se hace propiamente acá en nuestra región. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaría eventualmente en el caso de Chile si se produjera, si la ley permitiera esta separación entre estas dos funciones? Bueno, uno podría pensar de que hay un experto, un gestor experto en private debt en Perú, un experto en private equity en Colombia, un tipo que es seco para poder hacer inversiones de infraestructura en Brasil. Oye, que no vayan a Luxemburgo a contratar una gestora, perdón, a una administradora, sino que vengan a Chile, a Santiago, y que contraten a una administradora en Chile para que le haga todo el servicio de back office, que le haga la reportería a la CMF, que haga la divulgación, el compliance, etc. Y esto genera un círculo virtuoso por esto del ecosistema que mencionaba anteriormente, porque potencia también toda la cadena de valor relacionada a la administración de inversiones, a las empresas de custodio, a los proveedores tecnológicos, a los estudios de abogados especializados, a los auditores, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo una oportunidad ahí, que sin tener que cambiar el tema tributario, no estoy diciendo que el tema tributario no sea importante, pero dejándolo de lado por un momento, incluso en la parte regulatoria legislativa, se podrían dar algunas oportunidades, a mi juicio, bien interesantes. Muchas gracias, Mauricio. Eugenio, quería llevarte a un tema relacionado, ¿cierto? Que está en la presentación, en el estudio que hicimos, porque hay un actor bien importante en nuestro mercado de capitales que son las AFP, ¿cierto? Y Felipe mencionó como un impacto negativo, ¿verdad?, para el mercado de capitales, los retiros de fondos previsionales. También estamos en un proceso de implementación de la reforma previsional aprobada recientemente. Y justamente sobre la implementación de esa reforma quería ver cuál era la visión tuya y del Ejecutivo respecto de cómo va ese proceso, cómo van los plazos y sobre todo cómo ven los impactos que pueda tener dicha implementación, especialmente la implementación de fondos generacionales, después la licitación de stocks en el mercado de capitales. Creo que es algo que viene en lo inmediato, ¿verdad? Y que es algo bien relevante para el mercado. Quería saber cómo lo están viendo ustedes desde Hacienda. La ley de reforma al sistema previsional tiene muchos méritos, y entre los cuales está la definición, de alguna forma, del enfoque sea la maximización de la pensión, la definición de una trayectoria para todos los afiliados al sistema a lo largo de su vida, con una composición para todos igual de riesgo y retorno que maximiza la pensión. Y eso es un elemento, yo creo que es positivo y es favorable. Hay experiencia, hay evidencia internacional de empresas que han desarrollado esos modelos y yo creo que es algo que es muy positivo. Pero al mismo tiempo creo que la ley dejó indefinido o poco claro cuáles son los roles que van a desempeñar
las administradoras de fondos de pensiones en ese proceso y cuál es el rol que va a desempeñar el fiscalizador. Desde nuestra perspectiva, el rol de las AFP es crítico en poder definir e implementar estrategias de inversión dentro de ese marco y competir por esas estrategias de inversión dentro de ese marco que maximizan la pensión, ¿cierto? Y que puedan ofrecerle a los afiliados al sistema distintas alternativas de trayectoria, distintas alternativas de inversiones. Y que puedan ser medidas, y que cada uno pueda definir eso y que pueda ser medida con respecto a su propia definición. Y que no sea el regulador el que defina una sola trayectoria de inversión, la cual es medida para todos igual con los benchmarks determinados. Yo creo que eso es peligroso, le quita a las AFP el rol de innovación, de desarrollo de mercado, de ofrecer, de competencia, y nos transformamos en un sistema donde tenemos administradores de fondos de pensiones absolutamente pasivos, poco innovadores y poco desarrolladores del mercado. Yo creo que esa es nuestra preocupación principal de poder mantenerlo. Tenemos flexibilidad y hemos conversado con la superintendencia en términos de que estamos abiertos a evaluar si es que requieren más plazos o los plazos son estrechos. Tendrán todo el apoyo del Ministerio de Hacienda para ese objetivo. Si hasta el momento no hemos tenido información de que en lo que viene inmediatamente se requieran modificaciones de plazo, pero, como insisto, estamos abiertos a eso. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Y para ir cerrando entonces este seminario, vamos a terminar con la presidenta de la CMF. Hay una pregunta específica para la presidenta que la voy a leer. A propósito del modelo de regulación flexible pero supervisión dura de Estados Unidos que usted mencionó, la pregunta es si cree que bajo ese mismo principio podrían crearse licencias bancarias escalonadas que dejen que bancos digitales entren con reglas más livianas al principio, pero siempre bajo una supervisión exigente que cuide la confianza del sistema. Esa como pregunta, y ojalá también un par de minutos para cerrar el seminario con sus comentarios finales. Gracias. Muchas gracias. Mira, para hacer esta especie de licencia escalonada necesitaríamos un cambio en la ley. Sin embargo, me gustaría referirme al principio general que debe regir esto. A lo que estamos apuntando en la CMF como meta primordial es a una correcta medición de los riesgos, ya que los requerimientos exigidos sean proporcionales a esos riesgos. Eso sí nos permite hacerlo el marco actual para el mundo bancario con Basilea III y para el mundo de las compañías de seguro es lo que nos permitiría hacer el proyecto de ley que estamos tratando de que el Ministerio de Hacienda lo tome, de capital basado en riesgo para compañías de seguro. En el mundo bancario, dentro de los comentarios generales que decías que te habían enviado los asistentes a este seminario, decían que tenemos una banca sólida y, sin embargo, estamos con el crédito estancado hace ya muchos años. Creemos que hay un espacio relevante dentro de Basilea III a través de una mejor medición de riesgos de reactivar ese crédito. Con los riesgos como están hoy día y con la situación que tiene la banca hoy, si hacemos hoy la medición, entonces efectivamente hay un espacio para liberar capital y por lo tanto para que la banca pueda dar más créditos a través de modelos internos, que es medir el riesgo que existe en cada uno de los bancos dependiendo de el tipo de clientes, el tipo de créditos, en qué segmento está. Entonces, a través de mejor medición de riesgo, se podrían efectivamente disminuir los requerimientos de capital, tal cual está la situación hoy en día. Y en el lado de las compañías de seguros, si es que logramos avanzar con este proyecto de ley que también nos va a permitir requerir capital de acuerdo a los riesgos de cada compañía, tendríamos ganancias tanto en estabilidad financiera, porque podemos fortalecer la posición de aquellas compañías que estén más débiles
en relación a los modelos de negocio que están llevando a cabo. Y por otro lado, a aquellas compañías que cuentan con más capital, entonces esas compañías podrían invertir de manera más libre en el mercado de capitales y eso nos llevaría a que el mercado de capitales se desarrolle más y por lo tanto se haría más atractivo también para emisores locales y para emisores internacionales, para inversionistas internacionales también venir a invertir a Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Eugenio, Mauricio, Guillermo. Gracias a quienes nos acompañaron presencialmente hoy día y también por vía remota. Lo dejamos hasta acá. Un aplauso para el panel, por favor. Gracias. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.